Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, amigo de la casa desde los inicios, sacerdote católico, miembro fundador de la Fundación Cadena, miembro fundador de Crecer 2030. Y vamos a hablar con Pablo y a reflexionar con Pablo sobre un hecho muy importante en la vida de la Argentina, que fue la muerte de Diego Armando Maradona. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, Eugenio. Gracias por esta conversación. Bueno, a Y ver, sí, en primer lugar, ¿qué puede decir un sacerdote acerca de la muerte de Maradona? ¿Qué reflexión merece este hecho? Te escuchamos. sí, ustedes varias veces habrán escuchado que desde la iniciativa de Crecer queremos impulsar una nueva mentalidad que tiene que orientarnos a nuestro país, un país que tiene que crecer, que viene con mucha decadencia. Y las cosas que van sucediendo en la vida influyen. Bueno, y en este caso falleció Maradona. Y evidente esto también tiene muchas aristas. Nosotros el arista deportivo no lo vamos a tocar, si fue el mejor o no el mejor jugador, pero sí lo deportivo como cultura, lo deportivo como enseñanza, lo deportivo, pero tiene, ya digo, muchas aristas que tienen que ver con la educación, con la familia. Y lo primero y principal, yo escribí como varios títulos, como disparadores, toca el tema religioso, porque para el que es creyente también se va a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta persona? Lo primero y principal es decir que es una persona, o sea que no un ídolo. Y ahí ya viene un poco la gran discusión y conversación que tenemos que tener, ¿no? Maradona era una persona, y entonces una persona de carne y hueso que nació, que fue a un colegio, y que si hacemos un panorama de una vida muy agitada, muy movida, quizá como pocas, eh, que hay otras iguales, y por decir así, el final de la película no es tan lindo. No solo porque muere, nadie quiere que muera nadie, sino porque las condiciones en que murió. Es decir, joven, relativamente joven, 60 años, pero llevando una decadencia física y, digamos, 20 años, o sea que él tranquilamente a los 40, muchos se preguntan cómo no falleció a los 40 años por su precariedad física, no solo porque murió joven, el cómo murió y cómo queda toda una historia de familias, de herencias y de toda esa historia. Entonces, lo primero y principal es una persona, y por eso un título yo ponía a mí no me gustaría que mi papá hubiese sido Maradona. Yo no querría ser Maradona. ¿Viste? Siempre está esta pregunta que se le hace a los chicos: ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Y bueno, no me gustaría que mi papá hubiese muerto a los 60, no me gustaría que mi papá hubiese empezado a consumir drogas. Entonces, él es una persona, era una persona. Y acá hay que hacerse esta pregunta: ¿qué le pasó? ¿Fue una especie de suicidio en el sentido de aquel que no se acepta, no se quiere, no se valora, se empieza a descuidar? Y ahí la gran pregunta es cuándo, porque Maradona era un chico sano, era un chico que nace en la villa, pero no lo mató la villa. Es un caso nace en la villa, pero no lo mata la villa. ¿Y qué le pasó? Y entonces hubo una especie de suicidio donde él se abandonó, y de hecho hay testimonios interesantes de gente cercana que le decían: no quiero ser más Maradona, quiero durante un tiempo no ser Maradona. O sea, el personaje se comió a la persona. ¿Hubo algo de suicidio o también un homicidio? ¿Por qué? Porque alrededor de Maradona, como de cualquier persona, estaban los papás.
culturalmente como eran, tenía 5, 6 o 7 hermanos. Maradona estuvo en clubes, en distintas ciudades, en distintos países, conectado con empresarios, con las esposas, con esto, con lo otro. Nadie pudo hacer nada, porque también esto tiene un aspecto educativo. Maradona es lo que supimos conseguir, es decir, si Maradona es una de las personas ídolas y más grandiosas de la Argentina, ¿cómo Argentina no supo cuidarla? Por eso yo digo, prefiero no ser Maradona, porque si al mejor termina así, puedo decir una frase: si Maradona es Dios, prefiero ser ateo, ¿no? Porque un abandono, que está esta mezcla que uno nunca va a saber o siempre va a tirar ideas, o porque uno no vivió al lado de él, pero él era una persona sana que empieza a jugar al fútbol y tiene grandes éxitos, y de repente termina aniquilado. Entonces, esta mezcla de homicidio, de suicidio, porque él se deja estar, se metió en un mar donde él no podía nadar solo, no era una laguna eso, era... Y nada tienen que decir todos los que estuvieron, nada tienen que decir, y yo le preguntaría, acá podemos dar nombre y apellido porque es la historia, pero porque en el caso de las hijas, acá no alcanza con llorar. Es decir, la hija se tendrán que preguntar quién le iba a comprar la droga, porque acá hay un tema hasta de drogadicción, un tema hasta, podríamos decir, de narcotráfico, en el sentido de todas las personas que estaban rodeándolo lo dejaron acercar o no, pero no puede ser que no hablen, ¿no? Entonces nadie, ahora delante del cajón es fácil tirarle la remera, tirar esto, tirar lo otro, pero nadie lo pudo ayudar en el fondo. Es decir, él murió en soledad. Entonces este es el primer gran tema, pero que hay que trasladarlo ¿a quién? A la propia familia. Es decir, yo no quiero que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, pero él vive en el interior, bueno, es tu hermano. Alrededor, yo siempre lo digo en los bautismos, porque en los bautismos, y sobre todo después en la fiesta, que hay más gente, que hay 30, 40, 50 personas para un nene, y no puede ser que ese chico después esté en la calle. La pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde están los 40, los 30, los 20 que estuvieron en el bautismo y en el asado y que festejaron hasta las 5 de la mañana cuando el bebito ya se fue a dormir? ¿Dónde están? Porque siempre es fácil culpar al otro. Entonces, la historia de Maradona es la historia que cada uno tendría que trasladarla a su familia, hasta con tristeza, porque puede pasar que más de uno, esto pasa mucho con los homicidios, ¿no? Yo no me di cuenta que mi hermano estaba mal. Y bueno, ahí, no sé si me querés interrumpir, pero ahí también entra otro gran tema, que es cómo podemos percibir las señales de aquel que necesita. Porque a lo mejor no nos damos cuenta, porque somos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo no me di cuenta que mi hermano estaba consumiendo, que mi hermano se iba debilitando, que mi papá no tenía ganas de vivir? Este es un gran tema de familia, de familia, y que no lo va a tapar para nada el hecho de que sea Maradona, todo lo contrario. Sí, yo los casos que conozco, que son algunos, de drogadicción, me parece a mí que la lección de Maradona es útil en el sentido de que el que podía ayudar a Maradona era Maradona, hasta que la misma persona que se autodestruye no toma conciencia y decide salir de la droga, la ayuda de los padres o del cura o del centro de rehabilitación o de los amigos resulta insuficiente, porque
es muy difícil obligar a una persona a dejar la droga, es muy difícil. El caso de Maradona, obviamente, él estaba rodeado de personas que lo usaron, supongo yo, porque el éxito y el dinero y las fiestas y todo eso es muy atractivo, ¿no? Pero en el caso en general de la droga, creo yo Sí, que es ahí uno el responsable y lamentablemente hay un lugar donde uno no puede entrar, que es la conciencia, la libertad de la otra persona. Sí, ahí hay un tema para debatir y que es muy interesante porque es el tema de educación y el tema del entorno, porque el entorno, o sea, los que están alrededor nuestro, en principio hay que ver si Maradona ya se podía ayudar. Habría que ver, porque uno dice esta afirmación, el único que puede, uno cuando va al psicólogo, al psiquiatra o a un sacerdote, el sacerdote te orienta, pero el que tiene que hacer los deberes, entre comillas, es uno. El problema es que habría que definir ahí cuándo Maradona no podía ayudarse a Maradona. Y ahí es donde a lo mejor tienen mucha responsabilidad los que están alrededor. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los adictos mueren de esta manera. Lo que pasa es que este es un caso particular porque como vos tocaste un tema puntual que después tiene que salir, era la gallina de los huevos de oro. Me adelanto a un tema que tiene que ver con el entorno, con el prójimo, porque, insisto, no todos mueren por la adicción. Segundo, no todos mueren a los 60 años y no todos en 20 años destruidos, y eso que él tenía un físico privilegiado. Entonces hay que tener mucho cuidado, y nunca lo vamos a saber porque no tenemos los elementos. Pero personas con menos medios, pero infinitos medios menos, salieron adelante. Entonces hay que tener cuidado, porque este es un gran mensaje. De hecho, esa propaganda no la pasaron acá, la he visto en canales europeos, cuando él hace la propaganda de combatir la droga, ¿no? Y vos vencés la droga. Entonces, acá tendrían que hablar mucho los que son especialistas en adicciones, porque en el fondo, acá, ¿qué estás diciendo? De la droga no podés, te gana siempre. Y el mensaje que dan las entidades en favor de la salud y de la vida es: todo se puede superar, ¿no? Decimos, aún cuando perdés a tu papá y tu mamá, que para uno es como que no tiene sentido más la vida. Entonces, bueno, pero ahí es un tema que nunca lo vamos a... ¿Hasta dónde Maradona, él se podía ayudar a Maradona, ¿no? Y yo me hice una imagen como... hay un cuento que lo tiene el cardenal Ratzinger en el libro Introducción al Cristianismo. Es de otro tema, pero me llegó para aplicarlo acá. Él cuenta de un payaso que está en el circo. Y el payaso invita y la gente va al circo y hace felices a todos. ¿Qué sucede un día? Que el circo se empieza a incendiar y el payaso, que está preparado para empezar a actuar, sale corriendo al pueblo cercano a gritarle a la gente que le vengan a ayudar porque se le está incendiando el circo. Y la gente no lo entiende, no le cree, se cree que está haciendo payasadas. ¿Entendés? Y finalmente el circo se incendia. Es decir, acá, Maradona para mucha gente, y esto lo escuché en la mayoría, en una actitud un poquito, digamos, se entiende, pero es egoísta, y no, pero Maradona nos hizo divertir. ¿Cómo no voy a llorarlo si él me hizo los momentos felices que me hizo? Bueno, ya está, murió el payaso. Murió el payaso. Por eso, a lo mejor, mirá qué interesante hubiese sido, y ojalá sea una pequeña película, ¿no? Es decir, que un día, y esto más para los hinchas de Boca o la selección argentina, el estadio hubiese estado lleno, la Bombonera o el Monumental lleno, y todo el mundo, en vez de decir Maradona, Maradona, le hubiesen dicho: vos no jugás. Hasta que no te recuperes de las drogas, vos no jugás más, ¿no? O al revés, un estadio vacío donde se le diga, el mensaje sería: no venimos más a verte si no superaste esta adicción. Es una cosa simbólica, por supuesto, pero no tan simbólica cuando
cuando uno piensa en la persona. ¿Qué no hace una madre o un padre para rescatar un hijo? Nosotros tenemos ejemplos concretos que hay hoy en la Argentina de personas que han entrado en el mundo de la prostitución para poder rescatar a la hija que se metió en ese mundo. Entonces, hay un gran egoísmo detrás del ídolo. Entonces, esto también le tendría que servir ¿a quién? Al hincha o a quien sea, porque más allá de un número 10 de Boca, River o quien sea, porque en el fondo hay una persona, porque en el fondo no me interesa Maradona. ¿Qué me interesaba? El campeonato. Hace un par de años salió esa, no sé quién es, que todo el mundo lo repitió y nos reímos, tráeme la Copa Messi, algo así era, ¿te acordás? Trae la Copa Messi. Es algo parecido, ¿no? No me importa Messi, trae la Copa. El día que vos no traigas la Copa, no, para nosotros no servís, y somos así, ¿no es cierto? Bueno, esta vez termina como una tragedia, ¿no? Pero hay muchas otras tragedias que sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Yo la otra vez escuchaba, siempre me gustó el folclore, la historia de esta mujer que se va, Alfonsina y el mar. La letra es muy linda, ¿no? Porque dice, ¿quién sabe qué angustias te acompañó? Alfonsina es la que entra caminando al mar y se ahoga, se suicida. Y la letra dice, profunda como la de nuestro folclore, que valoraba la vida, valoraba la muerte, valoraba la vida, valoraba la muerte, y dice la letra, qué angustias te habrán acompañado, ¿no? Para tomar esa decisión, ¿no? Me parece lo que vos decís, realmente me parece muy, muy profundo, muy interesante, el hecho de que en realidad los hinchas de Maradona no quieren a Maradona, a la persona Maradona. Ellos quieren un ídolo, o sea, lo han deshumanizado y la relación con el ídolo, vos sabés que la relación con el ídolo, históricamente hablando, ¿no? Un poco de las historias de las religiones, es una relación ambigua de adoración, claro, y también de destrucción. De destrucción. Se llama, claro, el chivo expiatorio. El ídolo primero se eleva, vos tenés que idealizar al chivo expiatorio y después destruirlo, sacrificarlo, ¿no? Y entonces hay amor y odio al mismo tiempo. Pero primero tenés que despersonalizarlo. La persona Maradona no importa. Lo que importa es el ídolo, el Dios, que no es Maradona. Claro. Que no es Maradona. O sea, en realidad ese millón de personas que fueron a llorar, entre comillas, la muerte de Maradona, estaban llorando la muerte no de Diego Armando, el chico de la villa que el éxito lo atrapó y bueno, toda la historia, la biografía real de la persona, sino un ser ilusorio, una especie de ídolo propiamente, ¿no? O sea, es algo que la historia da cuenta de que un ídolo va reemplazando a otro, después vendrá otro, y así como pasó a los rugbyers ahora, los Pumas. Exacto. Cambiando un poco de tema, ¿no? De que los Pumas le ganaron a los All Blacks. Un triunfo histórico, y entonces los Pumas fueron elevados a la categoría del mejor equipo de rugby del mundo. Después, no sé qué pasó, bueno, perdieron, no le rindieron el culto a Maradona y empezaron a sacar de no sé dónde algunos twitters estúpidos que fueron escritos hace no sé cuántos años, cuando eran adolescentes. O sea, elevamos y después destruimos con la misma pasión, ¿no? Es lo mismo, interesante. Quizás lo mismo pasó con Monzón, es decir, claro, cuando uno sin darse cuenta genera ídolos, no se olvida de que detrás de eso hay una persona y corremos el peligro de llegar a justificar lo que no justificaríamos en nadie. Por ejemplo, Monzón no dejaba de ser
una persona golpeadora, una persona que termina cometiendo lo que hoy llamaríamos un femicidio. Pero como está el ídolo metido en nuestras mentes, nos cuesta ver que no puedo idolatrar eso. Y lo mismo pasaba con Maradona, que, lógico, cuando está con vida, todos medio que, ¿quién no se rió? ¿Quién bueno, como él se metió en política, en esto, en lo otro, ¿quién no hizo comentarios, que esto, que el otro? Pero él llegó a tener una iglesia maradoniana, o sea, una cosa hasta descabellada, o sea que alentar, y ahí está lo malo de los seguidores que se convierten en aplaudidores o en fieles, ¿no? Fieles de. Y el ser humano, por eso el ser humano nunca tiene que pasar de arriba de ser humano, punto. Entonces, ahí es un gran riesgo que podemos correr los que somos aduladores en distintos ámbitos. Cuando, Sí, ¿no? sí. Y más, porque acá yo creo que también hay que distinguir ese gran afecto, esa idolatría, esa devoción, ese seguimiento de los fieles, que simplemente era porque era un gran jugador y en la cancha, no tiene nada que ver con el de los empresarios que estuvieron a lo largo de no todos, porque todos no tienen por qué, cuando hacen un contrato, en parte, ¿no? Pero no tienen por qué supervisar la vida del otro, ¿no? Pero en algo sí, pero alrededor de Maradona, de la persona Maradona, gallina de los huevos de oro, que ahora se les murió en parte, porque todavía van a poder recaudar, ellos no les interesó de algún modo, porque iban sacando, y mirá vos si será tan así, que hace poco, aunque el último tiempo era penoso, es decir, y hasta, bueno, no lo quiero comparar el último tiempo del Papa Juan Pablo cuando estaba en una situación tan mal físicamente, pero creo que tenemos que tener más respeto por visibilizar a las personas cuando están así, no hacerles pasar esas vergüenzas como cuando hicieron el último acto que fue en el estadio de Gimnasia de La Plata, y él no podía ni caminar. Y el último tiempo inventaron un proyecto que es los 10 del 10, que es 10 en todo el país era el proyecto, o es, no sé si seguirá, era crear clubes polideportivos generados por Maradona. Para variar, el primero, es el único que se hizo acá en La Matanza. Es decir, ya él, a pesar de cómo estaba y de todo lo que uno sabe, que no podía a veces ni hablar ni caminar, le armaron un proyecto para recaudar. Entonces, de acá a 10 veces más, ¿no? Entonces, yo digo que a lo mejor el fanatismo, la devoción que le tenía la gente común, no es lo mismo en los que son responsables, deportistas, directores técnicos, presidentes de clubes, empresarios, porque vamos a un caso puntual, que yo no digo que esté bien o esté mal, vamos a poner un caso puntual. Hoy día a un jugador de fútbol, como fue uno de Boca o a otros, cuando son encontrados en situaciones de violencia, se les dice que no pueden estar más en el club. Es decir, no sé si estará bien o mal, pero por decir, esto no es lo mismo. Vos sos un jugador de fútbol, no puedes hacer cualquier cosa en tu vida. En el caso de Maradona no les importó nada. ¿Por qué? Porque facturaba mucho. Entonces, una ética empresarial, una ética de director técnico, una ética deportiva debería hacer pensar en todo esto. Que no es simplemente, no importa, organicemos, si él esté bien o esté mal, puede venir o no venir, si lo traemos en silla de rueda o caminando, no me importa.
Así que es un área, es un aspecto que también se puede analizar, ¿no? Perfecto, Pablo. La verdad que, bueno, hay un montón de aspectos. Creo que en estos días después, posteriores a la muerte de Maradona, todo el mundo se lanzó a reflexionar sobre el tema, Sí, sí, este, y en general justificando la idolatría, digamos, porque como vos decís, nos dio tantas alegrías Maradona, ¿no? Que claro, parecería que eso justificaría, pero en realidad me parece a mí que es muy luminosa esta distinción que vos hacés, hiciste al principio de la charla, entre la persona real y el ídolo, que lo vemos en las propagandas en todas partes, cuando ponen del gobierno a Dios, la palabra claro. Dios subrayada o distinguida por otro color, llamando a Maradona Dios o ídolo o lo que sea, y deshumanizándolo, lo cual no nos hace bien a los argentinos. Claro, porque Realmente no nos hace bien no nos deshumanizar hace bien, ni claro, a Maradona, ni a Perón, ni a a Balbín, ni a nadie. Cristina, ni al Papa, ni a nada. Es decir, no tenemos que deshumanizar nada y ver siempre que, que el sujeto de las acciones, aún deportivas, geniales, es una persona de carne y hueso, ¿no? Es Exacto. tremendo. Esta tendencia a idolatrar que tenemos es tremenda, es Sí, destructiva ahí realmente. que va unido un poco a lo que íbamos charlando, el comentario que vos hiciste, si él se podía ayudar o no. ¿No? La Biblia tiene una historia muy linda que se llama El Buen Samaritano, que cuenta la historia de un hombre que lo golpean y se cae, y entonces pasa una persona, lo mira, lo ve tirado, pero sigue de largo, no lo ayuda. Pasa una segunda persona, tampoco lo ayuda. Y una tercera pasa, lo levanta y lo lleva, lo cura, lo sana. Acá uno se podría preguntar dos cosas, ¿no? ¿Quién le pegó tanto a Maradona para que lo dejen tirado, ¿no? ¿Y qué pasó si falló el samaritano? O a lo mejor él no se quiso ayudar, dejar ayudar, puede ser, pero qué tema, ¿no? Si bien esta parábola aplica a Jesús, por supuesto, es como tomarlo como un cuento con una enseñanza para la vida, ¿no? Pero no tuvo samaritano, porque ahora, claro, ahora todos hacen comentarios, ¿no? Ah, sí, yo con Maradona, él me regaló la camiseta. Sí, yo estuve con él el día de su cumpleaños. Sí, yo fui con él. Sí, yo soy, sí, yo. No, parece como que el samaritano o no llegó, o muchos pasaron de largo, o no. Hubo samaritanos, pero también pasa esto, ¿no? Cierto que eso hay que tenerlo muy en cuenta en las familias. Muchas personas cuando estamos mal no nos queremos dejar ayudar. Y eso Claro. no significa que hay que dejarlo, ¿no? Hay que buscar la manera. A veces la ayuda al otro, capaz que no la hago yo, pero la hace otro que no soy yo. Acá lo que importa no es quién lo ayuda, sino que alguien lo ayude, ¿no? Es decir, que alguien le Sí, tienda el sí. puente. Yo sé que, yo he leído un poquito, sé que un cura, por ejemplo, intentó acercarse a él, Ah, no mira creo que vos. uno, sino varios, no tuvieron éxito, y después personas famosas que pasaron Sí, por la seguro. droga intentaron ayudarlo, pero no lo lograron. O sea, estoy seguro que hubo gente muy bien intencionada que lo admiraba y lo quería Sí, sí, ayudar, sí. pero bueno, no alcanzó, no alcanzó. Por eso digo que hasta que uno Y mismo no un- decide dejar el vicio, no, a menos que lo agarre de los pelos, viste, que yo no lo sí, sí, excluyo, sí, no claro. excluyo Sí, que eso haya es un sido poco. necesario agarrarlo de los pelos como un niño, porque No, a los grandes, yo cada vez me convenzo más que cuanto más grande es la persona, grande en el sentido sí, 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 más hay que tratarla como un niño. claro, claro. Recordarle que bueno, sí, es decir, ¿entendés? No tanto respeto Sí, ni tanta sí, sí, sí. adulación, nada, Sí, de ¿viste? Sos hecho, un drogadicto, vení, tenés que curarte, y
te Sí, arrastro sí, hasta el centro de rehabilitación, ¿entendés? Me exacto. importa Bueno, por nada que sea eso, Maradona, me importa nada. incluso hay algo ahí jurídico que era el de declararlo insano, eso le llevaba a tener vos un compromiso, pero bueno, Pero bueno, tampoco, claro. pero convenzámonos que hay muchas personas. Acá hay dos temas que podemos charlarlo también que son interesantes y que tienen hasta que ver con el tema que hablamos sobre el tema de la vida en otros programas del aborto, es el valor de la vida y de la muerte, ¿no? Por ejemplo, algo que no me gustaría es tener un sepelio, un velatorio así. No solo por los barra brava, no solo por un montón de cosas, ¿no? Vos sabés que yo lo que te cuento algo muy personal, pero bueno, porque esto hoy día se va contando más. Vos calculás que antes moría una persona, había que velarlo, hoy día se los crema, cosas que antes, dentro de la misma iglesia, no era contemplado. Y ahora, por ejemplo, se van cambiando los velatorios. Es decir, antes vos te velaban, ahora se cierra la... Pero todos estos temas los pongo diciendo, creo que tenemos que empezar a respetar mucho el tema de la muerte. La muerte como para los que somos creyentes, un paso. Me acuerdo que una vez un sacerdote, el padre Sáenz, nos dio una charla que nos daba como 20 títulos y los iba explicando. Y me acuerdo que uno era, morimos una sola vez, decía, ¿no? No podés morir dos veces, ¿no? Es decir, cómo hay que respetar la muerte y cómo se perdió el sentido cristiano o no cristiano, otro aspecto sagrado de la muerte. Bueno, todos saben que en la Andricina y en el campo está el tema de que mucha gente se acerca y ahí hasta comen porque vienen de lejos, bueno, y todos saben también de los chistes que se cuentan en un velatorio. Bueno, entonces yo sé que yo no quiero velatorio, por ejemplo. Yo no quiero que no vaya nadie, por decir así, o bueno, tu familia sola, ¿no? Pero ¿para qué? Para no exponerte, aunque uno no vea nada, o no escuche nada, a esa falta de respeto que es, creo que tenemos que empezar a valorar un poco. Antes íbamos al velatorio para rezar, para rezar. Y acá también surge otro tema, ¿no? Si creemos, a Maradona se le llamaban eterno, es eterno, él no va a morir nunca. Un tema religioso, me gustaría que la gente pueda pensarlo, si creemos que hay otra vida, si creemos que hay una eternidad, porque si no en el fondo también es todo mucho griterío, mucho ruido, por eso uno ante la muerte hace silencio, y es un tema muy interesante la muerte, no como miedo, sino porque en el fondo la muerte es el mejor, es el paso hacia la vida. Por eso decimos que la vida de acá es la vida en chiquitito, con minúscula. Esto de Maradona puede llegar a ser útil porque, bueno, la gente sencilla, en la catequesis, en tantos ámbitos, si creemos porque en la vida eterna o en la eternidad, y si nos preparamos para la muerte, porque vamos a morir, eso, el Evangelio tiene historias también muy lindas y creo que es una temática que surge de la muerte de Maradona, que probablemente no va a tener continuidad, nadie va a estar hablando de estos temas, pero creo que son Claro. útiles para uno y Súper. para la familia. Me parece a mí que es una buena cosa para la catequesis, Sí, sí, porque como tantas, tantas cosas de la vida moderna que pueden servir como como decís vos, de disparador. disparador, sí, Disparador, ¿viste? El concepto de disparador es bueno en la catequesis, porque no siempre el disparador tiene que ser un texto sagrado. Puede ser claro. un hecho importante ocurrido, por ejemplo, la muerte de Maradona, y te sirve como disparador para catequesis sobre la muerte, por ejemplo, sobre la muerte. O fíjate que la expresión popular acerca de la muerte de Maradona es que Sí, se claro, fue, no es que claro, desapareció, claro, sino claro, que en la conciencia aún del ateo más recalcitrante es que se fue, claro. vale decir,
el pensamiento de que la muerte es la aniquilación absoluta de la persona es tan contrario a la naturaleza humana que aún en el Claro, lenguaje común que usamos no podemos decir, ni sé cómo decirlo, desapareció, se aniquiló, volvió a la nada. No, se claro, fue. ¿A no dónde existe se fue? más. Bueno, eso ya a un lugar mejor o no, o a la bombonera del cielo, o mil estupideces que dicen, pero Claro, vos fíjate el mismo, no, hay cosas que son interesantes quizá para más para los chicos, para los grandes. Por ejemplo, Pelé que ha dicho, o gente que dijo, bueno, dentro de un tiempo voy a jugar con vos. Es decir, claro, fíjate que la muerte, como es algo tan duro, por eso nos reímos tanto de la muerte, perdón, no de la muerte, hacemos chistes o bromas. Me acuerdo que hay un señor de acá de la comunidad que siempre le llama al cementerio, le dice el barrio de los pies juntos, ¿no? Y ahí te ponen el cajón de madera. Es decir, que la muerte, que no es por desmerecer, sino es tan fuerte en nuestra vida y que vamos a morir y que nos tenemos que preparar. Por eso, ojalá que esto les sirva. Yo he visto a varios jugadores, compañeros, llorar desconsoladamente y ojalá que también a ellos les sirva para ordenar, si es que se puede decir así, las propias vidas, ¿no? Porque es verdad que uno a veces, por eso acá viene de nuevo este tema, y que lo hemos tocado la vez pasada con el tema del aborto, que a veces sí el aborto, pero es la vida en general, o sea, no es simplemente nacer, es toda una vida que uno tiene que ser una vida digna. Y mirá qué interesante, hay una revista católica que conocés que se llama Criterio. Hay un director actual que hace unos meses sacó un artículo que no tiene que ver con esto, pero porque fue una muerte violenta, pero me encantó el título. El título era, porque era un caso de corrupción, etcétera, pero acá el problema quizás no es cómo murió, decía, ¿no? Sino cómo vivió. Estaba muy interesante porque quedaban en los detalles de cómo había muerto, pero el problema no es cómo había muerto, sino que su vida había sido una vida, quizás hasta le llevó esa muerte de... Pero sí, entonces sí. lo importante es cómo vivimos, y de hecho muchos dicen que de acuerdo a cómo uno vive también va a morir, ¿no? O Sí, sea a ver, que, yo creo que la idea de la inmortalidad está, ya te digo, arraigada en la conciencia del hombre, y no solamente de los cristianos, sino de todos, pero lo que no está arraigado es la idea del juicio claro, particular, las las postrimerías postrimerías. Por que eso la llamamos, muerte es un momento más bien sentimental, emotivo, pero claro, carece de ese sentido trágico que tenía en la conciencia cristiana, el hecho de que al morir inmediatamente vas a un juicio particular que llamaba el claro, catecismo, ¿no? Donde en claro. una balanza están tus obras buenas y en otra balanza están tus obras Sí, sí, malas, sí. ¿no? Y entonces ahí vos ya sos como observador del juicio que de Dios, ¿no? Misericordioso y justo a la vez. Ese sentido trágico que le daba un dinamismo a la vida, porque vos pensás en la muerte como algo inevitable, pero tenés que pensar más que en la muerte, lo trágico es el juicio. Es decir, Claro. cuando pongan en la balanza tu vida, a ver si tenés el peso o no. Me parece a mí que eso es lo que falta. Y falta porque, bueno, Bueno, porque no somos cristianos, somos más bueno, bien paganos. ahí hay dos elementos que es bueno analizarlos o ponerlos de nuevo sobre la mesa, es en qué medida influye la evangelización, que lo hemos tratado con otros temas el otro día, en la mentalidad de la gente, porque a lo mejor no llegamos realmente a la gente como a que considere que la muerte es un paso y que hay un juicio. Y a lo mejor somos paganos y repetimos esa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y hacemos como figuras simbólicas, bueno, se fue al cielo. Pero Todos, capaz que ni todos se van creemos al en el cielo. cielo. No, no, pero en Claro, realidad que no hay una, digamos, no hay un juicio, todos van al lógico. cielo como automáticamente, Ah, bueno, bueno, lo cual es contrario, digamos, al menos a la conciencia cristiana, donde es Dios el que realiza un juicio sobre nosotros, ¿no? Él vendrá, dice el credo,
a juzgar a los vivos y a los muertos, como Señor de la historia. Un juicio con misericordia, con amor, pero bueno, uno realmente, por eso, esto de los velorios es una cosa tan desagradable, Sí, ¿no? sí, Está sí. tan mal hecho el velorio nuestro, los velorios, ¿no? Que realmente yo, Es como una, muy deprimente. es deprimente, incluso el negocio. Y entonces tampoco pudimos lograr, entonces parece que somos negativos, pero no, es simplemente analizar cosas. Tampoco pudimos lograr que la muerte, que es lo último, viste, que digamos hasta tus familiares pueden hacer, pueda tener un sentido realmente de familia. Hay familias que por supuesto que lo hacen y por eso, no sé, pero desde el aspecto comercial, desde las flores, las coronas y todo, No, no, es entonces horrible, es horrible. llega a ser una que mucha gente ha encontrado que ha surgido por una cuestión económica, los parques de la memoria, los parques de la paz, pero en Sí, el sí, sí, fondo sí, sí. también es buscar, decir, bueno, no quiero por más que mi padre se murió, no quiero que esto sea, viste, un carnaval. Qué bueno, es lo que se dio un poco en este velatorio y que fue un poco a contramano de lo que a lo mejor la persona, aunque murió, necesita, ¿no? Pero bueno, son como dijimos, todos disparadores, pensar en uno, en el entorno, pensar en la familia, el suicidio o el homicidio, el tema religioso, si creemos o no creemos que hay otra vida. ¿Sabés que me Eh, quedé pensando en lo que dijo Pelé? ajá, Porque recuerdo una historia de unos misioneros en Canadá que le explicaban el cielo a los indios, estos indios de Norteamérica, ¿no? Que cazaban búfalos. sí, Su vida era del cazador del búfalo, este, y el misionero, cuando le preguntaban acerca de qué era el cielo, él lo representaba como una gran llanura llena de búfalos, ¿no? claro, Me claro. refiero que la felicidad, digamos, en cierto sentido, usando la analogía, ¿no? Así Sí, sí, como sí, para sí. Pelé y Maradona, jugar al fútbol y meter goles, es como la idea de la felicidad, ¿no? Un poco, creo que en la catequesis, cuando Cristo habla del cielo como de una fiesta, de un banquete, Claro. creo que él utiliza la imagen esa del banquete, ¿no? Bueno, Porque el Jesús, la banquete es imagen, pero el banquete es el lugar, digamos, más agradable que uno tiene, que hay más lindo que un banquete en familia. es claro. Entonces usa la experiencia humana como usar como símbolo de una realidad que es inefable, ¿no? Que uno no llega a poder describir. Me parece que es útil Bueno, también. ahí hay dos imágenes que a lo mejor para los que no conocen les puede servir para pensarlo. Es que la iglesia, la imagen que da de la muerte es de una dormición. O sea, uno se duerme. El ¿Y por qué descanso, se sí, duerme? claro. Porque va a seguir, porque no muere estrictamente. Que estrictamente es verdad. Nosotros, el creyente no cree tanto en la muerte porque uno, el alma, la persona permanece. Y la imagen del banquete. Y yo te voy a contar, yo siempre contaba un cuento en los encuentros, un poco para esto, para incentivar sobre el tema, siempre sobre el valor de la vida, porque creo que había una frase de un santo, era que decía, ¿te acordás? Las lágrimas se secan, las flores se marchitan, pero la oración siempre llega al cielo, decía, ¿no? Y entonces este tema de uno a veces hace un chiste, un cuento, para simplemente hacer pensar en el valor de la vida, en el valor de la responsabilidad. En este caso era de dos que dicen que su preocupación era si en el cielo iba a haber fútbol. Entonces eran fanáticos los dos, entonces le dicen, vamos a hacer así, el primero que muere viene y le avisa al otro. Entonces, bueno, el cuento es que muere uno, viene y le cuenta, che, no tengo dos noticias, le dice, una buena y una mala. La buena, no sabe lo que es unas canchas de fútbol, el pasto bien verde, la pelota, esa es la buena. Y la mala, y le dice, mañana jugás de titular. Bueno, pero este tema, que uno, la muerte por eso genera siempre hasta es algo risueño, ¿no? Y Sí, hay un sí. montón de, pero Hay muchos decir, chistes sobre el tema, sí, sí. pero
el tema de que vamos a morir es un pensamiento que debería estar siempre, ¿no? Como diciendo, uno sale de casa y, bueno, no sabes si va a volver, o el beso que le das a tu hijo porque no sé si mañana voy a estar. No es lo esencial, pero está dentro de un conjunto de valores que son buenos para... y básicamente yo creo que en el fondo acá terminamos más allá de lo religioso, es el valor de la persona, una vez más, ¿no? O sea, la Claro. persona hay que empezar, no hay que usarla. Como se usó a Maradona, como a veces podemos usar nosotros a otras personas porque tienen menos cultura, porque son de otro país, por lo que sea, ¿no? El tema de empezar a valorarnos como personas puede ayudar a recrear un país, porque en el fondo es lo que decía un poco también Jesús, si no amamos al que vemos, o sea, creo como era o San Pablo, ¿no es cierto? Si no amo, digo que amo a Dios que no veo y no amo a mi prójimo que veo, es decir, nosotros tenemos mucho por mejorar en la calidez, en el valor de las personas como personas, varón, mujer, y no hacer tanto estas distinciones que creo que nos están ayudando porque tenés tal o cual sexualidad, la vida privada y se hacen ministerios políticamente para el género y eso, son cosas que en el fondo no terminan de ayudar. Porque, ¿qué me importa? En tu vida privada, lo que haces, lo que vos comés, mientras no dañe al otro y no te dañe a vos mismo. Sos una persona y yo siempre te voy a valorar y a querer y a aceptar y a respetar. Creo que es el eje y que une, esto sí que une, porque vos podrás ser ateo, ¿qué tiene que ver? Pero sos Eugenio y a lo mejor no crees en tal cosa, no querés formar familia, y bueno, ¿qué me importa? Es tu vida, pero y tenés una inclinación a tal o cual cosa. Bueno, mientras a mí no me molestes, sos Eugenio y que yo siempre te voy a ir en el camino. Vos irás por un camino, voy yo por otro, pero lo que no tengo que hacer es meterte la pata para que te caigas. Y de última, los que no tienen que estar en el camino o apartados, y ahí está el deber de la justicia, que por eso es mala la justicia, porque no frena a las personas que no dejan, que molestan a las otras personas, ya sea porque te roban, porque te sacan un terreno, porque te quitan la vida, porque ¿cómo se llama? Hablan mal de vos, te difaman, etcétera. Por eso son tan interesantes los mandamientos. Y que los mandamientos tienen miles de años. Y que podrían llegar a ser un código natural, ¿no? Hasta religioso, por supuesto, unas tablas de la ley, pero unas tablas que son por eso cuanto más leyes, un tema que surgió en Claro, otra lo que charla pasa es con que vos. los mandamientos son exigentes. ¿Por qué es tan popular el Gauchito Gil? El Gauchito Gil es muy popular porque él da, teóricamente, ¿no? Hace milagros. Gracias, Gauchito Gil. Pero ¿cuál es la exigencia? Por eso la superstición siempre es, o la magia, usar a Dios para mis fines propios. En Claro. cambio, la religión no revelada es Dios que es como Padre que exige el cumplimiento de determinados mandamientos. Y entonces hemos reemplazado a Jesucristo por el Gauchito Gil, a los santos por Maradona, por todos hemos Claro, idolatrado claro, pero en las esa cosas en su línea, lugar. en esa línea que vos decías, que Dios, etcétera, pero ¿por qué? Porque Dios confió en la persona, Claro, Dios confía en la persona. Por eso me acuerdo una vez en un acto de egresados en un colegio de religiosas, creo que en Aldo Bonzi o acá en el Santo Domingo, una chica contenta saluda a la madre, a la superiora, y le dice gracias a Dios. Y la monjita le dijo, y a vos, gracias a Dios, y gracias a vos, porque a Dios rogando, ¿no es cierto? Pero somos nosotros las personas que no tenemos que buscar o en la magia o en ídolos
o en la culpa o en supersticiones, porque el ser humano tiene en sus manos, en su inteligencia, en su voluntad, en sus afectos, en sus sentimientos, tiene todos los elementos para construir una patria mejor. Y bueno, somos humanos y por eso también hay que reconocer esto, somos limitados, no somos dioses, que fue también otra gran historia bíblica, creernos dioses. De algún modo parece una cosa media abstracta, pero en el fondo nos creemos a veces todopoderosos. Son todas palabras que tienen un contenido bíblico y a la vez un contenido muy humano, porque hasta hay una película, creo que es todo el Todopoderoso, pero estas palabras es eterno, es divino, no morirá jamás, etc. La persona es reconocerse útil, bueno, pero limitado. Pero limitado. Y necesito, ¿a quién? Al otro, al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y entonces uno le enseña, cambiar la J por la X. El prójimo es el próximo, el que está al lado tuyo. Entonces, con esta mentalidad que está en la esencia del Evangelio también, en el fondo es hablar la caridad, ¿no? El amor, la caridad, palabras también un poco devaluadas, la palabra solidaridad, ¿no? Que hoy se utiliza hasta en la economía, ¿no? Emergencia solidaria, aporte solidario, como el uso equivocado de las palabras le van quitando fuerza, virtualidad a los grandes valores de la vida, que es lo que hay que recuperar, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias y te mando un abrazo. Bueno, saludos y hasta prontito.